El problema 15 de la guía 7 vamos a hacer para que lo vayan mirando. Igual ahí abro el enunciado como siempre. Esperen que voy a poner el chat visible. Ahí va. Ok, ahí está. Bien, voy a leer el enunciado. El enunciado dice: considere la aplicación del principio de máxima verosimilitud al ajuste de una función. Voy a ir escribiendo algunas cositas. Y igual a esta f de x con algunos parámetros a sobre los puntos x, y y. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo es una serie de puntos medidos, x, que son estos pares x, y y. Y lo que voy a considerar en este problema es, para los puntos y distintas distribuciones, ¿no? O sea, van a tener error y van a tener distintas distribuciones, que es lo que va cambiando un poco inciso a inciso del problema. Y para los puntos x, y son puntos en los que yo decido medir, entonces x no es una variable aleatoria, la variable aleatoria acá es y voy a considerar que el error de estos puntos x es despreciable. En la guía, unos ejercicios más adelante, igual lo plantearon con Ricardo en la teórica también, plantean el caso en el que también consideran los errores en x, en x, y, pero en este caso no los voy a considerar. Entonces, el primer inciso lo que me dice es: muestre que si los II tienen distribución gaussiana respecto de Fi, de f de x y a, o sea, si los II son gaussianos, se obtiene el método de cuadrados mínimos. Acá esto, digamos, en la teórica lo plantearon. Así que medio que este ejercicio viene a ser en sí mismo ese repaso de la teórica que plantearon que estaría bueno hacer, que hizo Darío para las primeras cosas de máxima verosimilitud, en realidad de estimación de parámetros en general, y después particularmente de eficiencia. No creo que no llegó a hacer cosas de máxima verosimilitud, pero el resumen ese que hice al principio. Entonces, medio que este ejercicio en sí mismo viene a ser el resumen de la teórica de la parte de cuadrados mínimos. Así que voy a hacerlo más o menos lento, díganme si tienen alguna duda, pero eso es como no hacemos un repaso porque este ejercicio en sí mismo es un repaso. Bien, entonces los II son gaussianos y respecto de esta F y quiero ver que si esto sucede, plantear el principio de máxima verosimilitud para resolver este problema de ajustar estos datos a esta función y encontrar estos parámetros A en general, me lleva a cuadrados mínimos. Entonces, lo que me dice el problema es que II va a tener una distribución que es gaussiana centrada en el valor de la función para su xy correspondiente, y voy a considerar que tiene un error sigma y que ese error sigma es el mismo para todos los xy, para todos los ii, ¿sí? O sea, que todos provienen de la misma, voy a considerar que todos provienen de la misma normal, que va a ir cambiando, todos los errores, todo el sigma de todas las gaussianas es el mismo. ¿Qué es la sugerencia? ¿No? Dice, por simplicidad, considere que todas las mediciones en A tienen el mismo error sigma, que está ahí abajo en el enunciado. Bien, entonces esta es la distribución que yo le puedo asignar a la variable aleatoria I. ¿Cómo me construyo la verosimilitud? Entonces, como bien venimos haciendo ya a lo largo de esta guía, la verosimilitud, los parámetros en este caso son los A y mi variable aleatoria es la I. Entonces, bueno, va a ser la productoria de, o sea, si son I independientes, que esto surgió por ahí, todas estas mediciones son independientes, va a ser la productoria de todas las distintas distribuciones, ¿no? La probabilidad de que haber sacado ese valor, de haber medido ese valor I. Entonces, esto me queda así. Si tengo n mediciones, me va a quedar 1 sobre 2 pi sigma.
e a la menos 1/2 y acá tengo la media, que bueno, habíamos dicho que era f de x y a, sobre sigma, que es el mismo para todos los i al cuadrado. Entonces, la verosimilitud me queda de esta manera. Yo voy leyendo el chat, hagan las preguntas que quieran hacer, interrumpiéndome libremente con el micrófono, todo, ¿no? A medida si tienen preguntas. Pero bueno, esto ya más o menos lo hicimos varias veces, ¿no? O sea, esta es la verosimilitud para este caso, porque esa es la distribución con esa media y con esa desviación estándar. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es maximizar esta verosimilitud. Lo que se suele hacer siempre es trabajar con el logaritmo. Trabajo con el logaritmo de L, y esto me va a convertir esa productoria en una suma. No trabajo tanto estos logaritmos como podría hacerlo, pero bueno, esto me queda así, me va a quedar menos el logaritmo, eso corresponde a ese primer término. Y después me queda, esto todo está metido dentro de la suma, y después me queda este término que está acá, que es lo que estaba en la exponencial. Bien. Genial. Este es el logaritmo de la verosimilitud. Entonces, lo que quiero hacer, lo que me pregunta el enunciado es, si lo que yo quiero hacer esto, fíjate que se obtiene el método de cuadrados mínimos, que el método de cuadrados mínimos era decir, bueno, maximizar la verosimilitud va a ser, en realidad, minimizar ese coeficiente de cuadrados mínimos, que vamos a ver si nos queda eso ahora acá. Pero bueno, eso es bastante directo una vez que ya planteamos que la verosimilitud es esta, que el logaritmo de la verosimilitud es esta, y que lo que queremos maximizar es esta magnitud de acá, toda esta expresión. Entonces, bueno, si queremos maximizar esto, lo que queda pensar es, bueno, ¿con respecto a qué lo vamos a querer maximizar? Con respecto a los parámetros, ¿no? Lo que queremos es encontrar los parámetros óptimos para que esta sea la situación, para que los i tengan como media la función en xi con los parámetros a1, a2 o los que sean, porque esa función en principio es genérica. Entonces, cuando llegamos a esta expresión de la verosimilitud, y debido a los signos que tiene esta expresión, vemos que maximizar todo ese logaritmo es lo mismo que minimizar este término, ¿no? Que tiene la sumatoria, por supuesto. El otro no me depende de los parámetros, entonces no juega ningún papel, pero lo que queremos es básicamente minimizar, ahora voy a poner la palabra minimizar, este término que está acá, que es lo que llamamos S muchas veces, y lo que queremos hacer es minimizar esto. Y esto es cuadrados mínimos, digamos, o sea, resolver cuáles son los coeficientes para la función, o los parámetros para la función óptimos para realizar este ajuste, es minimizar si yo lo que hago es minimizar ese coeficiente, esta magnitud S, en realidad en el fondo lo que estoy haciendo es plantear la verosimilitud como la planteamos y maximizarla. Por eso, en este caso particular, que era un poco lo que decía Ricardo en la teórica, es, bueno, ¿por qué el cuadrado? ¿Por qué no módulos? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, viene el cuadrado de plantear que los II son gaussianos. Lo que vamos a hacer en los otros incisos es plantear otras distribuciones. ¿Alguna duda de lo que hice recién? Porque es la base fundamental, y ahora voy a volver a repetirlo, por ejemplo, pero planteando otra distribución para los I's. Bueno, aunque sea dígame, no tenemos ninguna duda por el chat, gracias. Es un poquito lo necesito, ahí va. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a plantear el otro inciso. Voy a hacer un poco esto repetidas veces, pero bueno, para tener el enunciado siempre a mano, me parece mejor. Lo que me pide el B es
En cambio, si I tiene distribución doble exponencial, o sea, mostremos que aplicar el principio máximo de verosimilitud, en el caso de que los I tengan una distribución doble exponencial, me lleva al método de módulos mínimos. Entonces, la distribución doble exponencial es la siguiente. La planteo con variables generales y ahora después vamos a especificar en nuestro problema, que es que esa es la variable aleatoria y los parámetros son lambda y mu. ¿Sí? Que es una cosa que tiene una pinta de este estilo, digamos. Son como dos exponenciales, es como que tiene una pinta medio así. Si tengo un poco de pulso, bueno, ahí se ve qué lindo que es mi pulso. Esa es más o menos la forma que tiene esta función en particular. Y si yo la quiero particularizar, en este caso particular de cuadrados mínimos, la sugerencia que me hacen también es que todos los II van a tener el mismo parámetro lambda, al igual que consideramos la misma varianza en el caso anterior. Y de vuelta a la media, lo que quiero que sea es, bueno, la función evaluada, o sea, para este xi, cuando la variable aleatoria es II, entonces la media voy a querer que sea f de xi evaluada con los parámetros A. Bien, entonces de la misma manera puedo construir la verosimilitud, usando que son independientes, y que entonces la probabilidad de haber obtenido esta tira de mediciones va a ser la multiplicación de las probabilidades de obtener cada una de esas mediciones. Y esto me queda una cosa así. Me queda la productoria, todos con el mismo lambda. De igual manera, calculo el logaritmo para trabajar, más fácil, y convertir esta productoria en una sumatoria. Y esto, bueno, me queda el logaritmo de lambda sobre 2, y acá me va a quedar menos lambda. Y de esta manera, de esta forma, me queda el logaritmo de la verosimilitud. Entonces, pensando esto de manera análoga a lo que acabamos de hacer, maximizar la verosimilitud en este caso particular para esta distribución de la variable I es lo mismo que minimizar qué magnitud. ¿Qué magnitud? ¿A qué puedo llamar ese en este caso particular? El segundo término, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, en este caso, más que minimizar los cuadrados, de alguna manera, me va a quedar esta minimización a realizar. Siendo esto, o sea, tengo que minimizar esta magnitud a minimizar, y esto es, entonces, módulos mínimos. ¿Bien? Bien. Sí, se entiende. Joya, gracias. Ya. Entonces, Pronto, una pregunta. Sí. Yo lo que no termino de entender es lo siguiente. O sea, cuando vos decís los puntos Y sub I, que tiene una distribución gaussiana, no es que esos puntos Sí. vienen de una distribución gaussiana, esos puntos podrían ser, digamos, los puntos de una recta, pero si yo repito muchas veces el experimento de esos puntos de esa recta, van a variar según la distribución que vos estás especificando, ¿no? X confunde Y, lo hago en esta hoja porque es la que tiene los errores gaussianos. Pero bueno, esto, acá voy a, o sea, si yo ploteo cualquier cosa, estoy medio asumiendo cuál es la forma que tiene esa variable, esta función f, ¿no? Que es lo que yo estoy queriendo ajustar. Pero, por ejemplo, quiero ajustar una recta, o sea, si f es lineal, para lo que yo voy a hacer ahora, bueno, esto me va a quedar quizás una cosa
medio así. Cada una va a tener un errorcito, ¿no? Ahora bien, el hecho, lo que aporta, lo que significa que estas II sean gaussianas con media igual, me quedan un poco dispersos, pero bueno, con media igual a la función evaluada en ese II, es que si yo repito este experimento, o sea, yo mido muchas veces estos II, lo que voy a tener es como una gaussianita, ¿qué fue que me salió? Lo que voy a tener es una especie de gaussianita, ¿no? Acá. Listo, Cada uno de perfecto. estos puntitos es como una gaussianita. Buenísimo, Si no, gracias. si es una doble exponencial, ya no es como una gaussianita, sino es como cada I tiene esta forma, ¿no? Esta es la distribución de I y no un gráfico de I en función de X. Esto es para la distribución, o sea, si quieren por ahí, lo que puedo hacer acá es esta media de acá, esto va a ser para un II, y esta va a ser la media de I, que lo que quiero es que sea este valor en particular, ¿no? Esto es la distribución de un II y no un gráfico de I versus X. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Yo tengo una dudita rápida. Genial. Entonces, sí. En la doble exponencial el mu Estoy ese escuchando. vendría a jugar el rol de la esperanza y por eso lo reemplazamos como la f y el lambda, no sé, Sí. haciendo Viene, la analogía con la gaussiana de antes, es como el sigma. viene a jugar sí, el mu va a dar información de dónde está la media y el lambda va a dar información de la varianza de esa distribución. Sí. Claro, No genial, es gracias. exactamente la varianza, eso pueden googlear la doble exponencial y ahí les van a salir bien los parámetros, cómo es la varianza, creo que es, si no estoy mal, es un lambda al cuadrado y hay un 2 dando vueltas por ahí para la varianza, pero da información de la varianza de la doble exponencial. Buenísimo. Gracias. Agus, discúlpame. Bien. Nosotros Sí. queremos minimizar solamente el segundo término porque lambda lo conocemos supuestamente. En este caso, o sea, el lambda, claro, así como conoces sigma, para el caso gaussiano, o sea, lambda viene a jugarla de cuál es la varianza que tienen los datos que vos mediste, y vos, en general, cuando tenés esa medición, tenés los datos y asumís un error, o sea, tenés un error medido, y eso puede ser el error, es la varianza correspondiente a la distribución que caracteriza a cada uno de los I. Entonces, es un dato que en general vos tenés, claro, que de hecho, o sea, en el caso, quizás este caso muchos no lo usan, no lo han usado varias veces, pero con cuadrados mínimos en general se construye poniendo un sigma en particular, ¿no? El que esté asociado a tu medición. Genial, Agus, clarísimo, Y, gracias. digamos, genial. O sea, lo importante también es que, lo último que quiero decir de esto es que los parámetros que queremos encontrar a partir de esta maximización de toda la verosimilitud o minimización de ese término particular es A. Entonces, eventualmente voy a derivar para extremar esa función con respecto a los parámetros que están adentro de la función. Entonces, todos los términos de alrededor decorado que no tengan esos parámetros de la función van a desaparecer cuando yo derive. Bien, entonces, el inciso C. Como para charlarlo un poco y juntar varias cosas de la materia. Dice, ¿cómo modificaría cuadrados mínimos en el punto A? O sea, asumimos que ya tenemos cuadrados mínimos en el punto A, lo voy a escribir para si lo recordamos. N. Bueno, eso es una N. Cuadrado, sigma cuadrado, tengo esta magnitud, que es la que voy a querer minimizar. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo modificaría cuadrados mínimos en el punto A si en vez de datos xi y y, tiene que ajustar esta función a un histograma, siendo xi el centro del bin iésimo y ni su número de entradas? O sea, lo que en realidad ahora quiero hacer es, quiero ajustar a un histograma, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este histograma. Bueno,
voy a hacer una cosa más o menos así, donde tengo estos puntitos, que son los puntos XI y NI, según como llama el enunciado, y lo que quiero hacer es, bueno, ajustar, me salió una cosa medio extraña, pero encontrar esta función, la función ahora, corresponde a estos datos del histograma. Es la función que ajusta un histograma. Ya no es que tengo puntos medidos directamente. Esta es la función que, bueno, en realidad viene a ser medio de XI, o sea, va a ser XI A. Pero lo que quiero hacer es ajustar un histograma. Ya no quiero ajustar 2 tiras de datos medidas, sino que, bueno, realicé varias mediciones, encontré este histograma, y lo que quiero hacer es ajustar, encontrar qué función me ajusta. Entonces, yo tengo una función f que sigue siendo igual de arbitraria que antes. ¿Qué es lo que cambia cuando ahora la variable que yo estoy ajustando, o los pares que yo estoy ajustando, pasan a ser estos pares x, y, n, i, que son el centro de cada bin y la altura, ¿no?, de cada bin? O de su número de entradas, que es lo mismo. ¿Qué es lo que me cambia? O sea, lo que tengo que pensar acá, o lo que apunta el enunciado que pensemos es cuál es, o sea, lo que usamos en los incisos anteriores es cuál es la distribución de estos i que yo estoy midiendo. Que en un caso dijimos gaussiana, en el otro caso dijimos doble exponencial. En este caso, para los NI, que digamos la vienen a jugar ahora de los puntos con los que yo estoy viendo, ¿qué distribución tengo? La distribución de X. La distribución de X, acuérdense que no es una variable aleatoria, digamos, son los datos en los donde yo elijo medir. En particular, acá, bueno, va a ser el centro de cada bin, pero eso no lo considero como una variable aleatoria con error. Una Ahora binomial sería. binomial. Ok, binomial, perfecto. O sea, lo que viene a suceder ahora es que la variable aleatoria es la altura del histograma. Y como la altura de cada bin del histograma. Y como habíamos visto en los ejercicios computacionales pasados, y se habló bastante también, exacto, Poisson también puede ser una opción. Yo lo que voy a considerar en este caso voy a aproximar Poisson porque tengo muchos datos, pero es o una binomial o una poissoniana si la aproximación para la cantidad de datos y la probabilidad, la cantidad de bines y la cantidad de datos medidos que yo tengo me da para aproximar la binomial por una poissoniana. Es esto que veníamos charlando anteriormente de que la distribución de la variable aleatoria altura de cada bin es una poissoniana o una binomial. Entonces, en este caso, medio que lo único que da para pensar el ejercicio C es poner que ya tenés cuadrados mínimos, entonces, ¿cómo la modificás para ahora ajustar este histograma? Ok, bueno, acá lo que me parece a mí que tenemos que plantear, después en el inciso D vamos a plantear qué pasa si hago esto de base desde máxima verosimilitud, ¿no? Porque yo acá llegar ya a cuadrados mínimos fue suponer que esta variable i en realidad tiene distribución gaussiana. Entonces, bueno, si ya tengo cuadrados mínimos, ¿cómo lo modifico? Lo que podemos pensar acá es que si la variable aleatoria i es la altura del histograma, la altura de cada bin del histograma, y esto tiene una distribución poissoniana, el sigma, entonces, para una distribución poissoniana, ¿cómo es? En la raíz de n. Claro. Entonces, digamos, entiendo yo que a lo que apunta este inciso es decir, ok, si yo modifico y tengo un histograma, lo que puedo hacer es considerar que el sigma de los valores de este NI, si los tengo armados y medidos, va a ser la raíz de NI. O sea, hacer lo mismo, pero usando como errores, es que yo no los tengo, o sea, no es que tengo una medición de I, sigma I, con un sigma I hecha, como tengo en los incisos pasados, sino que realicé un histograma. Bueno, la varianza que puedo utilizar es considerar que es una poissoniana y asignarle esta varianza a los datos medidos. Esa sería como la modificación si ya tenemos cuadrados mínimos. Pero lo que es interesante es lo que plantea el inciso D, que es ¿cuál es
la expresión a minimizar si se resuelve el ítem C por máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué pasa si yo hago este planteo de entrada de máxima verosimilitud? Como es muy parecido a lo que hicimos en el inciso A y en el inciso B. Pensar cuál es esa distribución de I, o sea, en vez de partir de cuadrados mínimos y modificarle la varianza, teniendo en cuenta que es una poissoniana, bueno, hago toda la cuenta desde el principio, teniendo en cuenta que mi variable, ahora llamamos NI, pero es la que jugaba, digamos, de X, de II antes, tiene una distribución poissoniana. Entonces me construyo la verosimilitud desde el inicio, considerando que mi distribución ahora, para esta variable NI, es una poissoniana. Poisson no lleva acento. Es una poissoniana, otra vez una poissoniana con una media igual a, para hacer el ajuste, ¿no? Bien. Entonces, la verosimilitud me va a quedar el producto de las poissonianas. Con este mu. Perdón. Esto le voy a poner NI. ¿Sí? Y pregunta, acá N mayúscula, ¿es el número total de entradas que tenés en el histograma? Claro. Exactamente. Ok. O sea, acá tengo, digamos, N pares. Exactamente. Bien, entonces en este caso, para terminar, puedo realizar lo mismo que estuve realizando, calculo el logaritmo. ¿Qué me queda? Ya, digamos, haciendo alguna que otro ajuste, bajando el exponente en el logaritmo. No, muchas cosas más. Ahí lo vuelvo a poner para que vean. Esta me queda la verosimilitud y entonces de acá, ¿cuál es la expresión a minimizar en este caso particular? El primer Según término lo que- menos el segundo, ¿no? Claro, o sea, tengo que poner un menos, ¿no? Porque si yo quiero pasar de hacer una maximización a hacer una minimización, voy a tener que considerar el término en el medio, el signo en el medio, entonces lo pongo acá, así no tengo que hacer una hoja extra, así todos podemos ver la expresión. Entonces, lo que quiero es minimizar esta magnitud, ¿no? O sea, un cambio de signo menos del logaritmo, voy a ponerlo acá abajo, menos bien, todo esto entra dentro de la suma. Esta es la expresión que quiero minimizar en el caso de realizar esto, o sea, hacer este ajuste de centros de Wiener y altos de Wiener con esta función, que eso es ajustarlo para que se parezca a esta función f de x. Bien. O sea, la minimización acá ¿Alguna consiste duda? acá tendrías que derivar respecto de cada uno de los parámetros A que tenés desconocidos en tu F. Claro, o sea, siempre las minimizaciones, las derivadas que vas a hacer para extremar, van a ser con respecto a los parámetros de la función que vos querés encontrar. Exacto. No sé si tienen alguna
duda. Si Darío, ¿querés hacer algún comentario? Tenía una pregunta para hacerte de esto, Agus. En el límite en que tengo muchísimas mediciones, ¿este método debería coincidir con el original, con el punto A? En el límite en el que tenés muchas, bueno, o sea, lo que tendría que pasar para que una maximización de una variable o sea, cuando la variable de los datos que tengo es una poissoniana, se parezca a una gaussiana, es que yo pueda aproximar esa Poisson por Gauss. Que eso es si yo tengo un mu muy grande, por ejemplo. O sea, para poder llegar a un resultado similar al inciso A, tengo que poder aproximar la poissoniana por Gauss. Y bueno, eso pasa para mues grandes. Ah, ok, genial. Gracias. No, Agus, me parece que está perfecto todo lo que comentaste. Y que cierra un montón de cosas, como anticipábamos. Solo comentar, porque yo en algún momento hice un comentario al pasar que me parece que a más de uno le llamó la atención en clases previas, de que uno puede, usando la verosimilitud, ajustar una función, un histograma, independientemente del lineado. Y si bien eso es cierto y se usa la verosimilitud, no quiero que confundan eso con esto que estamos haciendo acá, ¿no? Acá el viñado de alguna manera termina jugando porque según el viñado que uno hace es la altura de cada uno, aunque no aparece explícitamente. Lo otro es algo sutilmente distinto a esto, con otro impacto, que es cómo ajustar un histograma sin importar cuál es el viñado. O sea, ajustar los datos que son entradas al histograma. Ahí no se usa la altura de ningún bin, sino que se usan solo los datos que se ingresan en el histograma. Es otra cosa, no quiero que la confundan con esto. Esto es súper importante, súper útil, se usa todo el tiempo. Y lo otro también, pero son dos cosas distintas, nada más que eso. Claro, Perdón, Perdón. Sí, ¿podés repetir eso, Darío? Porque yo justamente quería hacer una pregunta respecto a esto, porque me acuerdo que se había armado una discusión en el foro de si se ajustaba un histograma y si, digamos, tenía que ver, no me acuerdo si igual era hablar de ajuste, pero yo lo estaba pensando un poco por eso, digamos, si se podía ajustar una curva a un histograma y lo que implica el lineado, ¿no? Porque el lineado uno lo hace a mano, entonces, digamos, la cantidad de datos que uno pone depende mucho de cómo vos elegís el viñedo. Y hace un tiempo yo había leído un paper que cuando se trata de power loss, hacer eso es medio, o sea, llegás a errores, digamos. Querés calcular, por ejemplo, el exponente de la power law, y si ajustás, digamos, una recta, tenés errores, y entonces usan otros métodos, que es, por ejemplo, el Kolmogorov-Smirnov, y creo que también usa... no sé si esto máxima verosimilitud, pero bueno, ¿podés repetir bien entonces qué es lo que decías recién? Sí, Kolmogorov-Smirnov acá lo vamos a ver como test de hipótesis súper poderoso en la guía 9, es muy importante en la guía 9, es muy importante en general. Pero no, lo que dije es, y por favor, que sirva para terminar de entender, lo que no quiero con estos comentarios es confundir. Si alguien entendió, y seguramente la inmensa mayoría entendió perfectamente lo que explicó Agus, quédense con eso, ¿sí? Pero sé que cuando hice el comentario, pero después leía el chat y veía mucha gente decir, ¿en serio se puede hacer eso? ¿En serio se puede ajustar un set de datos del cual yo hice un histograma sin importar el viñado? Bueno, sí se puede hacer eso. Y no es esto que está acá. O sea, esto es lo más común, que uno haga un histograma, cada histograma está viñado de alguna manera, hay diferentes criterios para viñar, ninguno que uno diga, esta es la papa, esta es la forma cerrada de viñar. Compartieron algunos por ahí en el foro, creo que Lucas había compartido uno, que está bueno, que se usa, pero el viñado es ciertamente algo un poco discrecional. Y es cierto que a veces un viñado puede favorecer o desfavorecer, visualizar o no la distribución que uno pretende. Entonces ahí parece haber un grado de libertad que nos incomoda, bueno, no puede depender de cómo yo elijo mostrar los datos. En ese caso, en el caso donde el viñado tenga un impacto significativo sobre el ajuste que yo estoy haciendo, no es siempre el caso, ¿no? Con muchos datos esto podría no pasar, es muy común que con un histograma uno esté bien y que cambiar el viñado no afecte tanto, pero supongamos que estamos en el escenario en donde el viñado juega
un rol importante porque vemos cambios fuertes dependiendo del viñedo. Bueno, lo que digo es que existe una forma, usando la verosimilitud, de ajustar la distribución de la cual provienen esos datos, o sea, de encontrar los parámetros de los cuales provienen esos datos, los parámetros de la distribución que describen esos datos, que conforman el histograma, sin usar el histograma, básicamente, sin usar la altura de los vines, y que por lo tanto no depende del viñedo, sino que uno mete cada una de las realizaciones que se usaron para armar ese histograma en la verosimilitud, y luego después se maximiza la verosimilitud. Es un método que además permite estimar los errores de esas cantidades, pero es algo que, como muchas cosas de estadística, quedan por afuera de la materia, ¿sí? Seguramente lo vamos a contar en la segunda parte de estadística, en estadística avanzada, que como saben es una materia que se da en el segundo cuatrimestre, pero no tenemos tiempo acá para discutir eso con detalle. Solo quiero decir que existe una forma cerrada, usando la verosimilitud, de ajustar los datos con los que uno arma un histograma, sin usar el viñedo y prácticamente sin usar el histograma, pero uno en el fondo está ajustando los datos que están ahí. ¿Está bien? No confundir con esto, que es igualmente útil y en la inmensa mayoría de los casos suficiente. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Genial. Buenísimo, gracias. Yo voy a corregir esto que me lo hizo notar Nacho recién, que lo veíamos en el chat, que ahí puse una barrita que no tiene por qué ser una... No quiero borrar todo, no tiene por qué ser una barrita, esto es una coma, ¿no? Ahí va. Bien. Bien. Bueno, buenísimo. Si no hay más consultas, hacemos un intervalo un poco más largo para que estén fresquites para hacer el problema de parcial, que por ahí es un poquito largo y que además como que reúne un poco todo, bastante, lo que venimos viendo en la materia. No es de cuadrados mínimos, así que como que con el problema de parcial y este ejercicio de cuadrados mínimos, medio que hoy se hace un buen repaso de casi todos los temas de esta guía. Así que podemos hacer un intervalo, yo pensaba de 20 minutos, para que vuelvan después fresquites. Voy a hacer el ejercicio de parcial correspondiente a estimación de parámetros del segundo parcial del 2017. No sé si está en la página, Darío, al final. Sí, lo acabo de subir. Está en material adicional. Ah, genial, genio. En material adicional Buenísimo. está. Buenísimo, por si lo quieren chusmear. Está el del 2019 antes también. de- ¿Sí? Está el segundo del 2017 y segundo del 2019. Repito, para que lo encuentren, el que va a ser AUS el 2017, el segundo problema. Bien, así que bueno, volvemos 12:25. ¿Está bien? Así seguimos.